Ya, buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a trabajar con el siguiente tema que corresponde a historia sobre la cultura. Para eso vamos a observar esta imagen. Quiero que observe la imagen y que piense un momentito para usted qué es la cultura. ¿Cuál es el significado de cultura para cada uno de ustedes? Entonces, va a pensar un momentito y le voy a pedir su participación. Ya, chicos, por favor, va a participar señorita Ana San Martín y Andrés Ayala, señora Andrés Ayala. Señorita San Martín, active su micrófono, por favor. La cultura es la tradición de un pueblo. Ya, muy bien, son las tradiciones de un pueblo. Señora Andrés Ayala. La cultura sería algo que realiza cada pueblo así. Ya, son todas las actividades que realiza un pueblo. Señor Anderson de la Cruz. La cultura del pueblo es lo mismo. Ya no le escuché muy bien, pero bueno, todos sus criterios son muy válidos. Vamos por favor a trabajar con la siguiente diapositiva. Quiero que me ayude señorita Castañel, por favor, ayúdeme. La cultura. A lo largo del tiempo, la palabra cultura se ha usado con distintos significados. En la antigua Roma, donde se usó por primera vez la palabra latina cultura, significaba cultivo de la tierra. Pronto llegó a ser sinónimo de civilización, vocablo también latino que lo podemos traducir como pertenencia a la ciudadanía. De ahí viene que la cultura no se refiere al cultivo de la humanidad, sino también al progreso humano. Ya, muy bien, entonces aquí tenemos el primer significado. Nos dice que a lo largo del tiempo la palabra cultura se ha usado con distintos significados. Hablamos en la antigua Roma, se ha usado por primera vez con el significado de cultivo de la tierra. Posteriormente nos dice que se traduce a la pertenencia a la ciudad. Y luego nos dice que se refiere al progreso de los seres humanos. Sí, vamos, ya vimos el primer concepto. Vamos a analizar la siguiente imagen. Ya, vamos a analizar la siguiente imagen con la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre civilización y cultura? Analice, piense y me va a decir, ¿ya? Voy a trabajar con la señorita Carol Sánchez y el señor Andrí Delgado. Aguanta. Ya, señorita Carol Sánchez, por favor. Carol Sánchez no está. Andri Delgado. La civilización
Es una estructura social con clase y la cultura es el conjunto de información no genética. Ya, bueno, puede ser. Señor Alexis Sanguña. Sí. Alexis. Utilicen. Ya, ¿cuál es la diferencia entre cultura y civilización? Según su criterio, hace falta que esté correcto. Diga. Civilización no sé. Bueno, no sabe. Vamos a la siguiente diapositiva para ver el término civilización. ¿Me ayuda, por favor, señor Alexis? Leo. Sí, lea, por favor. Civilización. Al hablar de civilización nos referimos al desarrollo material, económico y tecnológico político. Ya, muy bien. Entonces, chicos, al hablar de civilización nos referimos al desarrollo material de los pueblos. Sí, todo lo que han creado, como ustedes pueden observar ahí, templos, pirámides, esculturas, etcétera. Todo lo que se crea, lo material, todo lo que se refiere a lo económico, lo tecnológico, lo político, se refiere a civilización. Vamos a ver cultura. Ana María San Martín, lea, por favor. Cultura. Al hablar de la cultura, en cambio, nos referimos al cultivo de las facultades espirituales o intelectuales. Ya, cuando hablamos de cultura, en cambio, nos referimos a todo lo que los seres humanos creamos, pero en el campo espiritual, intelectual. Como ustedes pueden observar la imagen, todo lo que se refiere a arte, cultura, a danza, música, a cine, etcétera. Todo es cultura, todo lo que los seres humanos han creado, ¿no? En sentido espiritual e intelectual. Sí, vamos a la siguiente diapositiva. Ya vamos a ver la etimología de la palabra cultura. Lea, por favor, señor Andrés Ayala. Etimología. Del latín. Cultura, adjetivo cultivo o crianza. Colere, verbo habitar, cultivar, proteger, orar con adoración. Cultivo, cultivar el espíritu del ser humano. La Real Academia de la Lengua Española plantea varias aceptaciones sobre cultura. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, como un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Ya, muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, vemos la etimología de la palabra cultura, ¿sí? Como adjetivo, como verbo. Sí, acá nos dice también la definición de la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua es la que plantea todas las palabras del diccionario, ¿no? Entonces, aquí nos dice que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar a su juicio crítico, como un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Entonces,
como les había dicho, ¿no? La cultura es todo aquello que el ser humano crea. Sus costumbres, sus tradiciones, todo lo que el ser humano crea. Creencias, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver cultura y civilización, pero como concepción de otros criterios, ¿ya? Me va a ayudar, por favor. A ver quién más está. Señorita Castañel, me ayuda nuevamente. Cultura y civilización, quizás influenciada por el romanticismo del siglo XIX, la ciencia histórica empezó a utilizar el término cultura para referirse a grupos humanos que no lograron un avance científico, tecnológico y social, como el de las civilizaciones indoeuropeas. Según esta visión, el grado de producción material y simbólica determina si un grupo humano puede ser considerado como cultura o civilización de acuerdo con estos criterios. Ya, muy bien. En este aspecto tenemos que le dan al significado cultura y civilización otros criterios y consideran que civilización es un término más avanzado de un grupo humano. En cambio, cultura nos va a referir a que no ha sido muy desarrollada esa civilización, ¿ya? Vamos a leer cultura y civilización. A ver, ¿quién más me puede ayudar? Que está aquí, Sanguña. Señorita Carol Sánchez, ¿ya está o todavía aún no llega? Sí, Lisan, ya estoy aquí. Ya, por favor, ayúdenme. Culturas son pueblos que no alcanzan la revolución urbana, suelen interpretar la realidad a través de mitos y tienen una concepción cíclica del tiempo. Civilizaciones son los pueblos de avanzada producción material y simbólica que, sin renunciar a los mitos, desarrollan un pensamiento científico para explicar la realidad. Conciben la historia de forma lineal y son conscientes de ella. Ya, muy bien. Entonces, según los criterios que vimos en esta parte, ¿no es cierto?, del romanticismo del siglo XVIII, nos dice que culturas son aquellos pueblos que aún no han alcanzado la revolución urbana, es decir, son pueblos muy atrasados, ¿no es cierto?, que dice, suelen interpretar la realidad a través de mitos y tienen una concepción cíclica del tiempo. Entonces, se refiere a que, según este criterio, las culturas son pueblos que no han alcanzado un desarrollo. En cambio, las civilizaciones son pueblos que han alcanzado un avanzado desarrollo. Aquí nos dice, una avanzada producción material, simbólica, que sin renunciar a los mitos, es decir, también se basan en mitos, pero ya su pensamiento es mucho más desarrollado. Mucho más se basan también en lo científico para explicar la realidad, nos dice aquí. Además de que conciben la historia de forma lineal y son conscientes de ella. Es decir, que ya abarcan un proceso, ¿no es cierto? Un proceso histórico. Ya, chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema? Ya, según lo que hemos hablado, según señor Alexis, ¿qué es cultura para usted? Verá que había dos significados, ¿no es cierto? Le voy a poner ahí. A ver, nos dice cultura. Lea, por favor. Al hablar de cultura, en cambio, nos referimos al cultivo de las facultades espirituales o intelectuales. Ya. Entonces, ¿qué ha sido cultura? Al cultivo de las facultades espirituales. Ya, se refiere a todo lo espiritual, todo lo intelectual.
arte, música, dibujo, cine, etc. Todo lo intelectual o espiritual que el ser humano puede crear es cultura, ¿sí? Según el criterio que empezamos, ¿no? Y en cambio, según el criterio del romanticismo del siglo XVIII, ¿qué es cultura, señorita Ana San Martín? Listo, ¿me puede repetir la pregunta? Ya vimos el primer criterio, la primera definición, ¿no es cierto? Ahora, la última, según el criterio del romanticismo del siglo XVIII, ¿qué era cultura? A ver, son pueblos que nos alcanza la revolución urbana a través de mitos y que tienen una concepción cíclica del tiempo. Ya sí, pero ¿qué le expliqué? Cultura eran pueblos que no alcanzaron un desarrollo, ¿no es cierto? Que se manejaban todavía con mitos. En cambio, las civilizaciones son pueblos mucho más avanzados. Por favor, tendrán claro esta diferencia, ¿no? Ya chicos, entonces esta ha sido la clase del día de hoy. Luego ya irán a revisar la plataforma para que puedan hacer la tarea. Igual ya les envié al grupo, ¿no? Pueden ya seguir realizando su tarea. Chicos, voy a tomar una captura para la asistencia. Esperarán un ratito. Aún no se vayan.